exaltarlo a través de su alabanza. Alábalo que Él vive. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Exalta el nombre de Dios. Eleva su voz al cielo. Aleluya. Alábalo que Él vive. Y a su nombre. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? ¿Cuántos somos libres por su gracia? ¿Cuántos nos declaramos que somos esos hijos de nuestro Padre Celestial? Y si usted es hijo, grite conmigo. ¡Aleluya! Nuestro Dios es santo 3 veces. ¡Aleluya! Santo Jesús. Que el Señor bendiga a cada uno de mis siervos. Amén. Los pastores, especialmente al ministerio, llamados a servir. Amén. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes de una manera diferente. Amén. Pero sabemos que el Señor tiene planes hermosos y perfectos. Y cuando Él encamina las cosas, sabemos que todo lo hace para bien. Aleluya. Así que yo los invito allí a orar delante del Señor. Vamos a poner primeramente en las manos de nuestro Dios esta palabra. Que sea vivificando tanto la vida suya como fue con la mía. Aún los amigos que nos están escuchando a través de los medios puedan recibir esa palabra de parte de ese Dios grande. Así que oremos en esta hora. Padre, te bendecimos. Te honramos, Señor, porque tú eres magnífico, excelentísimo, Señor. Te honramos, Señor, porque no hay nadie como tú. Eres incomparable. Sabemos, Señor, que tú has predestinado la vida de nosotros para estar en ti, oh Dios. Queremos honrarte por todas las bendiciones derramadas, por todo lo que tú vas a hacer, por lo que tú harás, por cada uno de los que estamos aquí. Queremos decirte, Señor, que te amamos, que tú eres especial para nuestras vidas. Te queremos decir, Señor, que sin ti nuestra existencia, Señor, no tuviera sentido. Queremos declararte que solamente tú eres Dios. Y que si estamos a esta intemperie, si estamos, Señor, fuera de nuestras casas, si estamos en este sitio, Señor, a plena libertad, es para dar a conocer a los hombres que solamente tú eres Dios. Y que fuera de ti no hay nadie. Que fuera de ti, Señor, no existe ni existirá ninguno comparado a tu grandeza. Te adoramos y te bendecimos y te damos alabanza. Bríndele ese fuerte al Señor. Alábelo, que Él vive. Aleluya, aleluya. Oh, cuánto dan gritos de júbilo. Cuánto dan gritos de guerra. Cuántos dan gritos de alabanza. Sabemos que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Y cuántos estamos vivos? ¡Aleluya! Y hermano, como yo sé decir en una alabanza, si estás vivo, que se note. Así que se note en usted que usted está vivo para el santo. Quiero invitarlo en esta hora a abrir la palabra de Dios en una porción muy conocida, que es el libro de Marcos, el capítulo 12, del 28 al 34. Marcos, capítulo 14, del 28 al 34. Amén. Cuando lo haya encontrado, dígame amén, como que haya venido merendando. Amén. O sea que no ha venido merendando. Dígame amén fuerte. Amén. Todos tenemos ahí. Amén. Gloria sea Jesús. Dice su palabra, honrando al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda la fuerza. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Aleluya. Puede tomar asiento, mi querida iglesia, mi querido hermano, amigo que está presente en esta noche. Y los que no tienen asiento, pues también estén allí como esos buenos soldados de Jesucristo. Amén. Nosotros podemos observar por medio de esta historia algo que usted lo ha escuchado muchísimas veces, pero yo lo quiero tomar desde otro paréntesis y poder enfocarme y poderle decir a usted que para que llegue a esta conclusión de esta conversación, el Señor Jesucristo venía disputándose con algunos grupos. Había un grupo que se conformaba de lo que eran los sumos sacerdotes, lo que eran los escribas, lo que eran los ancianos. Había otro segundo grupo que se conformaba por los fariseos y los herodianos. Y había un tercer grupo que eran de los saduceos. Y cada uno de estos grupos en particular venían haciéndole preguntas a propósito a Jesús. Una manera de hacerlo caer en una trampa, una forma como de provocarse, podemos decir en este tiempo, porque muchas veces uno experimenta maneras diferentes cuando se acerca a alguien para provocarte. Cuando te dice así: tú eres hermanito, ¿verdad? Pero yo no veo que tú te has servido ser cristiano. O cuando alguien viene y nos dice: bueno, mira cuánto tiempo en la iglesia y no eres nada en el Señor. Y de esa manera estos grupos estaban provocando a Jesucristo. Pero de repente en medio de ellos se acercó un escriba de manera amable, después de haber escuchado muchas interrogantes y discusiones. Pero en esta noche yo me quiero enfocar y yo me quiero referir a mucha gente que parece o se han conformado con sentirse cerca del Señor, pero no están dentro de Él. Y lo que yo les quiero decir es que muchas veces nosotros nos confiamos y creemos que estamos bien cerca del Señor. Y el tema que yo le quiero compartir es: cerca pero no dentro del reino. Estás cerca pero no estás dentro. Y este tema no solamente lo voy a hablar a los amigos, sino a la misma iglesia, que muchas veces vive confiada de que está cerca de Dios, pero no lo está. No lo está, iglesia de Jesucristo. Volviendo a la historia, nosotros podemos enfocar una vez más. Y yo les voy a decir de una manera muy resumida. Cuando el Señor comienza a estar predicando su palabra, según el contexto, este episodio pudo haber ocurrido unas horas o una semana antes de morir. Otros dicen no, que fue el día jueves antes de ser cogido preso. Pero no lo digamos si fue jueves o fue la última semana, pero fue poco tiempo antes de irse. Y uno de los primeros grupos, como yo les dije, conformado por los sacerdotes, por los ancianos y los escribas, vinieron con la pregunta de burla: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿O quién te dio esa autoridad a ti para tú hacer esto o lo de acá? El Señor viene y le dice: bueno, yo no te voy a responder, por hasta que tú no me respondas,
¿De qué manera trabajaba Juan el Bautista? Lo que hacía él era de Dios, era de los hombres. Y no pudieron responder nada. Entonces mandaron a otros, a los fariseos y ¿a quiénes? Herodianos, solamente para provocarle una vez más. Y comienzan a halagarlo. No sé si usted se ha encontrado en esa etapa donde a usted lo comienzan a halagar y le comienzan a decir: mira, tú eres un buen hermanito, eres un buen hombre, una buena mujer. Pero detrás de esas palabras hay hipocresía. Son palabras falsas, palabras que no son verdaderas. Pero el Señor sabía que no eran sinceros, porque le decían: sabemos que tú eres un hombre verdadero, un hombre que habla correctamente de Dios, pero eran palabras engañosas. Y viene y le dice: bueno, queremos saber si tenemos que dar tributo al César. ¿Qué nos dices tú? ¿Lo tenemos que dar o no lo tenemos que dar? Y el Señor viene y dice: bueno, ¿por qué me tentáis? Y él responde: den a César lo que es a César y a Dios lo que es de Dios. Hasta ahí el Señor iba muy bien respondiendo. Y en la tercera vienen los famosos saduceos, los que no creen en resurrección, no creen en ángeles, no creen en espíritu, no creen en nada, como aquellos pueblos que no creen en el movimiento del Espíritu Santo. Eso eran los saduceos. Y vinieron y le dijeron: bueno, queremos hacerte una pregunta. Había una mujer, y usted sabe la historia, que estuvo un marido. Ese marido se le muere, pero le tocó a su hermano tomar su lugar. Y así sucedió con los 7, y ninguno tuvo cómo darle un hijo a esa mujer. Ahora yo te pregunto, maestro, ¿cómo será en la resurrección? ¿De quién será mujer? ¿De quién de esos hombres va a ser la mujer? Y el Señor le dice: ¿cómo ignoráis la palabra del Señor? ¿Cómo pueden osarme a preguntar eso? ¿No saben ustedes que en el reino no se van a dar en casamiento? Que seremos como los ángeles, y que aún Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Pero ahí le llegó el turno de lo que acabamos de leer. Se da a entender que este escriba que se acerca al maestro pudo haber estado como escondido detrás de estas cajas, escondido allí, escuchando cómo esos grupos venían con diferentes preguntas a provocar al maestro. Y él se dio cuenta, el maestro todas las respondió bien, pero voy a ver qué me responde a mí. Estaba de pie ahí, meditando en todo lo que el Señor decía. Ahora yo voy a ver ¿cómo salgo yo haciéndole la pregunta? Dice la palabra que tanto en Mateo como Lucas hablan de este hombre como un adversario, pero el libro de Marcos lo refleja diferente. Lo hace ver como un hombre como sincero, un hombre que no iba con maldad. Pero se le acerca al Señor Jesucristo y le dice: maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Él no viene y le dice: dime cuál es el primero. No, él dice: dime cuál es el principal de todos. ¿Cuál es el más importante? Si nosotros nos percatamos a este escriba, el Señor no le dijo: ¿por qué me tientas? No le dijo: ¿por qué me provocas? Sino que le responde con naturalidad. Y le responde con el credo que hasta el ser de hoy Israel lo dice. Que hasta el ser de hoy ellos lo declaran tanto en la mañana como en la noche, como su oración primera. Y viene el Señor y dice el Shema de Israel. Y dice: oye Israel, el Señor uno es. Y le dice: y no solamente eso, necesita que tú lo ames con el corazón, necesita que tú lo ames con el alma, necesita que tú lo ames con la mente, necesita que tú lo ames con toda la fuerza.
Pero no solamente quiero que te quedes con eso, sino que es necesario, y hay otro semejante, y le dice, es necesario que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos son los mayores, no pueden estar separados, están ligados el uno al otro, porque si yo amo a Dios, amo al que está a mi lado. Si yo amo a Dios, yo tengo que amar al que me habló mal, tengo que amar del que me difamó, tengo que amar a pesar de que me haya hecho, y a su nombre. Y lo hermoso es que el escriba no le dijo, maestro, estás equivocado, tú estás mal, sino que el escriba le dice, bien has dicho, y aún añado algo. Y el escriba se va al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, donde el Señor dice que Él prefiere la misericordia, prefiere el conocimiento antes que los holocaustos y los sacrificios. Luego se va a Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, donde el Señor declara que para Él es mejor la obediencia y prestar atención que los holocaustos y los sacrificios. Lo que le daba a entender el escriba es que él había entendido que esos mandamientos eran tan importantes y que estaban tan equivocados los demás de matarse dando sacrificios y tantas cosas, y no podía entender que de alguna manera tenía al frente al dador de la vida. Pero lo que yo le quiero decir en esta noche, lo que le quiero decir en esta noche, que el Señor le dice algo bonito. No lo trató como los otros. El Señor en ese momento le dice, has hablado sabiamente, pero lamentablemente estás lejos. Lamentablemente estás un paso de la salvación, no estás dentro. Te falta poco. Pero nosotros, que hubiéramos dicho si ese escriba no había respondido a nosotros? Hoy tú eres de los nuestros, tú eres un hermanito igual que nosotros, tú sí sabes lo que es la palabra. Lo hubiéramos elogiado, pero el Señor le dijo, pero te falta poco. Estás cerca, pero no estás dentro. Estás cerca, pero no estás dentro. El trabajo de un escriba era llamado un copista, una persona que vivía escribiendo de pergamino a pergamino las escrituras. Estamos hablando del Pentateuco, los profetas, porque ahí no había Nuevo Testamento todavía. Pero la labor de ese escriba era siempre estar pasando a limpio los libros de la ley. Y yo le quiero decir, era un hombre con conocimiento. Era una persona que sabía la ley de Jehová. Porque un escriba no era cualquiera. Era una persona que tenía que saber los libros. Tenía que saber desde los 5 años el Pentateuco. A partir de los 10 años saberse la ley completamente. A pasar de los 15 años ya saber qué responder de la ley. Porque así son los judíos. En eso nos ganan a nosotros. En tratar de aprender lo que es los mandamientos y la palabra del Señor y tenerlas aquí en la memoria. Pero algo sorprendente es que nosotros nos hemos acostumbrado, y le hablo a los amigos y a las amigas y a la iglesia del Señor. El amigo le gusta la alabanza. Al amigo le gustan las campañas. Al amigo le gusta visitar de repente una iglesia. Al amigo le gusta que le oren a veces por una misión, por el trabajo, etc. Y no es malo, es bueno. No
estás equivocado. Pero el Señor no solamente quiere eso. El Señor quiere tenerte dentro. Y a su nombre, alaba lo que Él vive. Y ahora le hablo a la iglesia de Jesucristo. Si es posible, me dice: pastora, yo soy infalible a los cultos. Yo estoy en todas las actividades. Estoy en todos los ayunos. Me sé la Biblia al pie y al derecho. Me conozco todo el Nuevo y Antiguo Testamento. Me sé todo lo que declara la palabra. Pero ¿de qué sirve tener tanto si yo, sabiendo la verdad, no lo quiero practicar? Si sabiendo que tengo que perdonar, no lo hago. Con esto te digo, está cerca pero no dentro. Sabes que es pecado el adulterio, pero lo sigues practicando a escondida. Está cerca pero no dentro. Sabes que es pecado la mentira, pero sigues mintiendo. Está cerca pero no dentro. Sabes que es pecado robar, pero sigues robando en tus negocios. Está cerca pero no dentro. ¿Sabes que es malo practicar el sexo antes de casarse? Lo haces, pero estás cerca de Dios, pero no estás dentro. Alábalo. No estás dentro, aleluya. Y a su nombre. Yo quiero que abran la palabra del Señor. Y yo quiero que este mensaje lo tome con advertencia, que sea un aviso, que sea una manera de alertarlos a nosotros, nuestro Dios, no solamente a los amigos, sino a la misma iglesia. Y yo quiero que usted se vaya rápidamente a la palabra del libro de Hechos 4:12. Y dice así el Señor Jesucristo en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué me dice la palabra? Y nuevamente le repito: en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, repita conmigo, ser salvos. Cuando el Señor Jesucristo resume estos mandamientos, recuerde que en el tiempo antiguo el total de los mandamientos eran 613. Amén. Pero esos 613 se dividían en dos: los 400 y los 300. De alguna manera, 400 y 200 eran divididos. Una parte eran puras prohibiciones y la segunda parte eran mandamientos ligeros y pesados. Cuando yo le hablo de ligero y pesado, porque habían cosas que eran fáciles de obedecer y habían cosas que eran un poco difíciles de poderlas realizar. Pero el Señor, cuando lo resume y se lo declara a este escriba, la palabra de mi Dios no me dice qué pasó con el escriba, si se habrá arrepentido, si se habrá convertido, si se habrá hecho parte de los discípulos del Señor. No nos dice la palabra nada. Pero algo que sí me sorprende es que en el libro de Marcos solo a este escriba se lo elogia o se lo trata bien. Pero algo importante es que yo le digo aquí a mi amiga, a mi conocida: si fuera Jesucristo el que estuviera al frente tuyo, si fuera Él el que te estuviera hablando directamente, ¿qué le dirías a Él? Este escriba tenía la oportunidad de tenerlo cerca al maestro, tenía la oportunidad de poderlo observar directamente.
llegando a los puntos finales del Señor, nadie os saben atenderlo. Tanto los escribas, fariseos, saduceos eran gente de oración, les repito, eran gente de oración, gente que sabía palabras, pero tenían tanta ceguera que no se pudieron cuenta que estaba el dador de la vida tan cerca. Y lo que yo le trato de decir en esta noche, usted lo tiene tan cerca al Dios vivo, hablándole a través de estas campañas, hablándole del amor de Él. Lo tienes tan cerca, pero no le quieres hacer caso, no lo quieres escuchar. Le digo, iglesia de Dios, usted tiene tanto privilegio de tenerlo a Dios presente. Pero hemos elegido vivir la vida como nos parece. Hemos elegido seguir chuecos dentro de la congregación. Hemos elegido estar con un pie al mundo y un pie en la iglesia. Y te digo algo, tienes conocimiento. Te acostumbraste a que te estén predicando siempre. Te acostumbraste a que la música de los hermanitos esté por ahí siempre. Te la sabes hasta de memoria. Los hermanos se lo saben. Los amigos saben las canciones. Les gusta el cha-cha-cha espiritual. Pero no quieren relacionarse con Dios. No quieren estar dentro. No quieren estar cerca del Maestro y estar en esa intimidad de Jesucristo. Él es el único camino a la salvación. Dice la palabra que no hay otro camino, que Él es el único. Dice la palabra que Él es nuestro único intercesor, el que está día y noche intercediendo por nosotros, por las almas. Dice la palabra que nuestra Biblia es el único manual que de verdad nos enseña, nos instruye a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos líderes ministeriales. La Biblia está completa, mi hermano. La palabra de nuestro Dios me dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita. No tengo que pagar para ser salvo. Yo lo que tengo es que abrir mi corazón a Él y dárselo a Él, aleluya. Cuando el Maestro le dice, no estás lejos del reino de Dios, la palabra lejos tiene tantos significados. Es como que yo le diría a usted, estuve cerca de la mitad del mundo, pero el no haber pisado el lugar no significa nada. Yo le puedo decir a la pastora Diana, estuve cerca de su casa, pasé por ahí, pero el no haber entrado a la casa de ella no significa nada. Y muchos me dicen, estuve poquito a ser doctor. Tuve así de ser maestro. Tuve así de ser economista. Por poco soy ingeniero. Pero ese poco no significa nada. Lo que quiero decirte es que así tú me digas, estuve a poco de hacerme hermanito, no significa nada. Estuve a poco de ser líder en la iglesia, pero me salí. Eso no significa nada. Estuve a poco de que me pongan de pastor, pero renuncié. Eso no significa nada. Porque ese poco, eso poquito que dices, para el Señor no es nada. Él te quiere adentro, no afuera. Él te quiere en Él, no afuera. Él te quiere en sus cosas, no afuera. Y hay unos que se recrean recordando lo que fueron en el pasado. Yo fui un pastor, yo fui un cantante, yo fui un salmista, fui un predicador, pero qué pena, solo fuiste. El Señor es el ahora que quiere. El Señor quiere lo actual, la iglesia de Dios. El Señor quiere que tú ahora te tomes de Él,
te tomes de su mano. Y querido amigo, te lo digo con el corazón, con el alma. De nada sirve que tú me digas yo soy mejor que los mismos cristianos. Yo no soy como ese cristiano de allá, yo sí soy bueno. De nada sirve que tú me digas yo no soy capaz de hacer lo que hizo ese hermanito. Pero si no lo tienes a Cristo, no eres nada. Si no lo tienes a Él, no significa nada. En la palabra del Señor habla de una historia de alguien que también estuvo tan cerca. Y es del joven rico, que usted lo sabe, no lo voy a declarar tanto. Pero él viene y le dice al maestro: dime, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor, para probarlo, le dice: ¿te saben los mandamientos? Me imagino que era como una Yadira diciendo memoria, así esto y esto y esto y esto y esto de acá. Y lo he guardado, dice él, desde mi juventud. Dice la palabra que el Señor lo amó a ese joven, pero le dijo: te hace falta algo. Anda, vende todo lo que tienes, vende el carro, vende la casa, vende las tierras y comienza a repartir por aquí, por San Juan, a los más necesitados. Pero el joven, como tenía tantas posesiones, se fue triste, porque el Señor no solamente observa lo físico, sino las actitudes del corazón. Y él sabía que en el joven había orgullo, que amaba la riqueza. Y lo que el Señor le va a entender, mientras tú no te desfoques para tú, mientras tú no te alejes, mientras tú no te liberes de lo que aún estás atado, no podrás ser mío. Y el Señor te dice en esta noche: mientras tú no dejes eso, tú no eres completo mío. Mientras tú no abandones lo que todavía te está dando a este mundo, tú no eres mío. Mientras tú sigas amando los placeres, los deleites, tú no eres mío. ¿Sabe por qué la gente no se quiere comprometer con el Señor? Porque sabe que ya siendo hermanito no puede practicar sexo de manera ilícita. Por eso no quieren. Hay unos que no se quieren comprometer de verdad como despido. ¿Por qué? Porque saben que tendrán que abandonar muchas cosas. Pero el Señor te dice en esta noche: si tú me amas, si tú dices que crees en mí, deja todo por mí. Acércate a mí, porque de verdad tú me necesitas. Acércate a mí, porque de verdad yo soy el todo suficiente de tu vida. Un día nos llegará la muerte. Un día partiremos de esta tierra. Y yo le digo a cada papá y a cada mamá: ¿qué tipo de herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué tipo de recuerdo le vas a dejar a ellos? ¿Qué tipo de huellas le vas a dejar a ellos? ¿Qué admiración va a tener de ti, iglesia del Señor? Querido amigo, tú me dirás: no, yo soy bueno, soy buena gente. Pero si no ven que tú has temido al Señor, si ellos ven que tú no buscaste su rostro, ellos tampoco lo van a hacer. Necesitamos entender que debemos cautivar la atención de los que nos rodean, porque un día el Señor vendrá. Decía una persona, y lo escuchaba en un video que me mandaron, y decía: ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Noé que le tocara cerrar el arca? Yo me imagino a Noé, si hubiera visto al tío, al primo, al pariente, con pena si le hubiera abierto. Pero el Señor tuvo que él mismo cerrar la puerta, porque Él da oportunidades, Él da un tiempo, Él da un lapso de tiempo para que tú te arrepientas. Porque si fuéramos nosotros, estuviéramos abriendo la puerta cada rato para que
es determinante. Y el Señor en estos tiempos está abriendo, dando oportunidad, dándote a ti una palabra, dándote o diciéndote a ti: hoy es el día que tú puedes venir a mí. Hoy es el día que puedes reconciliarte conmigo, porque mañana puede ser muy tarde. No te confíes que vivirás 50 años. No te confíes que vas a vivir 100, porque puede ser mañana o puede ser hoy mismo que el Señor venga por tu vida. Así que le digo a la iglesia: ¿será que yo estoy bien con el Señor? ¿Será que practico el perdón como debe de ser? ¿Será que estoy guardando mi hogar como debe de ser? Porque cuando el adulterio y la fornicación se infiltran en un hogar, iglesia, ese demonio se hace dueño de esa casa y va a querer arrastrar a tus hijos, a tus hijas, y mientras usted no lo cierre, lo va a arrastrar. Y después usted dirá: ¿por qué tienen que pagar mis hijos? Significa que usted a ese demonio no lo expulsó de su casa. Y necesita que usted cierre esa puerta. Yo me lo imagino al papá de Judas: mi hijo es un discípulo, mi hijo es de los 12. Pero ¿cómo se habrá sentido ese padre cuando se enteró que lo traicionó al maestro? Una gran decepción. Y así hay padres que vivían tan felices viendo a sus hijos en el Señor, y de repente se apartaron. Estaban orgullosos de que eran cristianos, pero de repente ya no están en los caminos del Padre. Y eso causa, ¿qué causa el corazón? Una tristeza. Y así ha pasado mucho y mucho tiempo. El Señor viene hablando a su pueblo, hablando a su iglesia, hablando a los amigos. Un día el ministerio, la fe, el ministerio llamados a servir, el ministerio del cual usted pertenezca, porque nosotros no nos tiene que separar un título. Somos una iglesia, somos un solo pueblo. Yo no creo que el Señor allá arriba va a tener a la fe separada de los llamados a servir. Tenemos que estar juntos. Y lo que trato de decirle en esta noche, que si aquí me estoy conformando con estar cerca y no dentro, ni se prepare que no va. Ni se prepare que no va. Así que le digo, amigo, amiga, que no tiene al Señor. Y le digo aún a ese hermanito que se apartó y que lleva años y como que quiere y no puede, como que lo intenta y algo lo detiene. No es Dios que te está deteniendo, es el enemigo que no quiere que des ese paso nuevamente. Y te digo en esta hora, es necesario que entiendas que por ser bueno no te vas a ir al cielo. Si fuera así, mi hermano, nadie se hubiera hecho cristiano. Necesitamos tener a Cristo. La salvación no se hereda. El Señor no tiene nietos, el Señor tiene hijos. Y Él necesita que tú te vuelvas hijo del Señor, que seas hijo del Padre, y a su nombre. Aleluya, aleluya. El apóstol Pedro experimentó un momento de desliz, un momento que negó al maestro. Y esta parte a mí me encanta, porque cuando el Señor resucita, trata de tener esa relación con Él nuevamente y lo cita. Y cuando vienen de pescar, el Señor había tenido una fogata encendida. El Señor tenía ya asando un pescadito, ya tenía unos pancitos ahí, y comienza a dialogar con Pedro.
para que comience a recordar que lo había negado, pero que había la oportunidad de volver. Recuerde que el apóstol Pedro volvió a su trabajo antiguo, a seguir pescando. Pero el Señor necesitaba decirle: ya no quiero que nuevamente estés allá, yo quiero que hagas mi labor, quiero que hagas mi trabajo. Por lo tanto, iglesia del Señor y amigo que me escucha, quizás tú eres como el escriba, medio bueno. Quizás tú eres como el escriba, sabes algo de Biblia. Quizás eres como el escriba que dice algo correcto. Pero si no lo tienes al Señor, no estás dentro del reino. Y cuidado, 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 cuidado de creer que está en la iglesia y estar dentro del reino. Porque si tú estás caminando mal, no estás dentro, así estés en la iglesia. Y necesitamos nosotros hoy más que nunca entender que la salvación es tan importante y que la mejor herencia que yo le puedo dar a mi familia no es un carro, no es un terreno. La mejor herencia que yo le puedo dar es la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Padre, y a su nombre. ¡Oh, alábalo, alábalo, alábalo! ¡Alábalo que Él vive! ¡Alábalo que Él vive! ¡Y a su nombre! Por lo tanto, el Señor te dice: no te quiero cerca, te quiero adentro, te quiero adentro, te quiero adentro, en mi reino. El Señor no te quiere afuera. Y cuidado, usted dice: estuve cerquita. Para Dios nunca será suficiente. Y quiero que usted se ponga de pie en esta noche